Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:06 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta mañana vamos a hablar mucho de historia. Definitivamente hay que recordarle a aquellos fotutos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, quienes han sido en la estructura y estrategia goebbeliana de la propaganda y el miedo con relación a la relación que puede tener, valga la redundancia, algún político puertorriqueño con gobiernos de Latinoamérica, sobre todo. Vamos a hablar de García Padilla, de Nadal Power, el ex senador, las posiciones de ambos en el Partido Popular y definitivamente de Tomás Rivera Chats y de otros, Luis Fortuño, con relación a la crítica y la propaganda del miedo. Vamos a llegar también a hablar sobre lo que está pasando en Punta Bandera. Importante porque el elemento comisionada residente que nosotros cubriéramos en el 2023 explota nuevamente en un momento en que el Departamento de Recursos Naturales hace dos cosas. Un deslinde para apoyar el proyecto y viabilizar el proyecto en medio de un humedal de un inversionista de proyectos de vivienda de lujo. Y definitivamente lo que es la contratación del primo hermano de Jennifer González en el Departamento de Recursos Naturales, quien antes atendió asuntos relacionados a los crímenes ambientales en la zona marítimo terrestre. Importante porque ahí está la intervención de Jennifer González, mire, directa. Lo que está pasando en materia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, lo que no hizo Ana Escobar, comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista, como secretaria del departamento, y obviamente lo que recomendaron las personas que hicieron un amplio informe de esa intervención y cómo dejó ir la administración de Ana Escobar a un confinado que lo menos que hizo fue salir y asesinar a una mujer. La contraparte de eso, definitivamente, el éxito del programa de educación que instalara allí Fernando Picó y en universitarios como profesores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que coloca la primera vez en la historia del Departamento de Corrección en Puerto Rico a un confinado estudiando Derecho. Da gusto escucharlo. Esa es la verdadera rehabilitación. Vamos a todo eso, pero antes vamos a ustedes. Gracias a quien donó Iris Rinkel inmediatamente que entró. Gracias por eso. Recuerden que lo pueden hacer en el signo de dólar. Lo que puedan es suficiente para nosotros seguir acumulando conocimiento para traer información desde el periodismo puertorriqueño. Siempre, ¿quién llegó primero por ahí? Por ahí llegó primero nada más y nada menos que creo que es María Isabel Santiago. Saludos, María Isabel. Sheila Mercado, Nereida Ramos, Humberto López, Don Chelo, Jim Blaster, saludos, Tati Pérez, Ana Celia, Carles Baratá, Carlos Molina, Luis L. Martínez Meléndez, Edwin Rivera, Miriam Mubarak, saludos Miriam, qué bueno que estás por ahí.
Carolyn Miranda, Vivian López, María Pérez, Brenda Gómez, Ángel Santiago, Gabriel Quiñones, Miguel Rivera, Víctor López, está por ahí Limari, Eliezer Ortiz, Tito Rodríguez, Jesús Papo Donner, siempre la diáspora que no nos falla. Mili Borrero Fraticelli, Vivian López, Ed Méndez, Tito Crespo, Miller Lozada, Edwin Alejandro. Está todo el mundo. También está por ahí Gotay, Luis Franco, Cristal Colón, Ana Rosado, Lisset de León, Talibert, Gotay, ya lo dije, Heidi Ramírez desde Michigan, Orville Velázquez, Lilian Ferrer desde Chicago, Milagros Ortiz, Carmen Dávila Salgado. Carmen Dávila, como te ríes, ¿eh? Cuando yo pongo esos videitos de Juan Dalmau diciéndole 2 o 3 cositas a Alex Delgado. Eso ha sido viral, pero ha sido bien interesante que ayer escuché también la contestación de Alex Delgado. Alex Delgado en comunicaciones, yo no sé si usted estudió comunicaciones, me imagino que sí. En comunicaciones hay algo que se dice cuando uno no tiene nada que decir, que va a repetir lo que ha sido una crisis para nosotros en algún momento, pues uno sencillamente no dice nada porque está colocándose donde Juan Dalmau entendió que usted está colocado. Está mordido y está desvelado. Vamos a hablar definitivamente de lo que... Quiero empezar por el asunto de corrección porque hay una pata positiva, sobre todo en momentos en que el país se va a cuestionar el 5 de noviembre si debe cambiar de gobierno, y es cambiar de política pública. El asunto de corrección y de la investigación del confinado Hermes Ávila Ayala, que sabemos que lo menos que hizo como confinado fue burlar el sistema en un aparentemente deteriorado sistema de salud correccional. No dice Uticorp que no ejecutaron un proceso de evaluación de un confinado que tenía lo menos 400 y pico de años de condena por haber asesinado a una mujer y tenido otra intervención violenta contra otra. Lo menos que dice Uticorp, que es la empresa que contrató a Ana Escobar para hacer el análisis de esa auditoría de servicios clínicos, es que Physicians Correctional fue deficiente, incompleto y mal ejecutó el proyecto de establecer esos confinados que se van por una condición o enfermedad terminal al amparo de la ley 25. Yo creo que lo más interesante de esta información es que Uticorp le dijo ayer a legisladores como José Vargas Vidot y María de Lourdes Santiago, los únicos 2 que comparecieron a esta vista. Me parece importante recalcar esto porque vamos a hablar ahora de quienes sí están dispuestos en pleno proceso de vistas públicas a buscar dinero para tratar de ganar el próximo 5 de noviembre. Y está definitivamente atado a la función pública, atado a lo que vinieron a hacer los legisladores, en este caso, legisladores del Partido Nuevo Progresista como su portavoz Tomás Rivera Schatz. Y es que le dejaron claro que en esa vista de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, Jorge Galva expresó que si Physicians Correctional hubiera hecho las cosas de manera adecuada, Ávila Vázquez no hubiese sido elegible para salir bajo la ley 25. Según Uticorp, ya se le habían comunicado las preocupaciones mediante una carta al Departamento de Corrección casi 4 semanas previo al asesinato de Meléndez Vélez el 21 de abril. En la misma recomendaron explícitamente a la agencia que todos los casos debían revisarse, tanto los de confinados ya excarcelados como los que estuvieron peticionando el beneficio de excarcelación. Es decir, que ese programa bajo la ley 25 debe ser no solamente como se le ha hecho una auditoría específicamente a este caso. A todos hay que revisarlo porque entienden que puede estar mal ejecutado el proceso. Y yo quiero decir 2 cosas importantes con relación a Physicians Correctional. Physicians Correctional es la pata popular, porque eran populares, pero ahora son PNP, los hermanos Villalobos que tienen este proyecto, que creó aquel
complicadísimo y complejo caso de Morales Feliciano, que administró en el Tribunal Federal desde un caso civil, el ex juez hoy fenecido, wow, se me acaba de ir el nombre, pero ya mismo lo digo. Y eso es importante establecerlo porque cuando eso ocurre y el juez ordena la privatización de salud correccional, quien crea ese proyecto es otro PNP. ¿Ok? El caso Morales Feliciano y el juez, vuelvo y repito, se me olvidó, pero ya mismo lo traigo. ¿Por qué es importante? Porque esos hijos de la privatización han estado en manos de personas del Partido Nuevo Progresista. Juan Pérez Jiménez. Gracias, mente, por recordarme algo importante. Y eso no es poca cosa, porque Pérez Jiménez trabajaba para el PNP desde el Tribunal Federal. Todos los casos de Morales Feliciano, cuando hubo multa, fue cuando el Partido Popular era gobierno, nunca para el Partido Nuevo Progresista. Y eso hay que dejarlo súper claro. Así que este hijo de Physician Correctional no es otra cosa que el hijo de aquel padre y aquella madre que finalmente creó el Partido Nuevo Progresista a través del caso Morales Feliciano. Y hoy estamos viendo cómo ha sido deficiente aparentemente, pero hay algo que es bien importante y es la complejidad de la privatización. Y que los hermanos Villalobos van a tener que hilar bien finito, pero sobre todo el gobierno de Puerto Rico, porque el caso les explotó en la cara a ambos de lo que en realidad está pasando con ese programa de salud correccional. Y vuelvo y repito, es producto de la privatización. No es otra cosa que el producto de la privatización. Y en el medio de todo eso, en un momento en que estamos a 48 días de las elecciones generales, el país tiene que cuestionarse si lo que ha hecho o lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista en el poder ha sido provocar que las cárceles en Puerto Rico se conviertan en almacenes de seres humanos y no pase nada para que la gente se rehabilite. Y hay un término importante en toda esta discusión que se llama la justicia restaurativa. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que definitivamente, por la complejidad de su psiquis, entre otras, posiblemente es el caso de Hermes Ávila Ayala, no pueden estar en la libre comunidad porque participan desde esas complejidades psíquicas, emocionales, de una sociopatía que no les permite diferenciar entre el bien y el mal, entre otras cosas. Pero la mayor parte de nuestros reclusos, nuestros confinados, están en la cárcel por razón de incluso lo que se ha convertido en y hay todo un cuestionamiento y una teoría de lo que es un problema de salud mental, que es la adicción a las drogas. Y todo eso tiene muchas ramificaciones sociales. Y yo creo que el país se tiene que cuestionar hoy, de cara al 5 de noviembre, si queremos seguir teniendo una política pública de mano dura contra el crimen, incluidas las personas que han cometido delito en Puerto Rico. Que hay que encerrarlas y botar la llave. Y les voy a dar un solo ejemplo, y nosotros hemos hablado de estos ejemplos incluso con Enda Benítez, que es la directora de ese programa, Universidad de Puerto Rico, Administración de Corrección. La estudiante, la buena profesora y estudiante, y lo digo en términos del programa de salud correccional, porque fue la persona que estuvo siempre del lado de Fernando Picó, el historiador, el jesuita, el profesor universitario que creyó en que la rehabilitación era posible a través de la educación. Y el programa de estudio correccional hoy está en manos de unos profesores universitarios que han tenido que romper no solamente sus barreras de prejuicio, el prejuicio entre la población correccional y el prejuicio entre la comunidad correccional de secretario hacia abajo. Y hoy tenemos un
excelente ejemplo en el primer confinado que está admitido a la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y ese es un joven, Miguel Ángel, el apellido de Miguel Ángel, ya mismo lo digo, Miguel Ángel Nieves Domínguez, que está cumpliendo 105 años por un delito de asesinato en Puerto Nuevo en el 2009. Y si ustedes leen la historia que se hace hoy con relación a Miguel Ángel, ustedes van a escuchar un discurso de una persona que está bien claro de que cometió un delito, que está ahí cumpliendo, pero no tiene por qué ser uno más, un número entre los confinados. Él quiere, dice, provocar cambios. Y la línea más importante para mí de esta entrevista es cuando este joven dice: me veo trabajando para las comunidades que son marginadas. Vengo de sufrir y soy producto de las consecuencias de la ley. Me encamino a provocar cambios, a ser un modelo para los que están detrás, mirando que vienen caminando donde estamos sacando los escollos, puedan estudiar. Aquí lo que hace falta es voluntad. Y yo me cuestiono si la voluntad de la que habla Miguel Ángel desde los confinados la tiene el gobierno de Puerto Rico para cambiar su visión de que incluso aquel que ha cometido un asesinato, si lleva desde el 2009 cumpliendo, lleva 15 años en la cárcel, es capaz de rehabilitarse. Ahí lo tienen. Es capaz de decirle al Estado: yo quiero ser productivo y yo voy a ser productivo, pero no puedo estar aquí. No puedes haber botado la llave para yo ser productivo. Y yo creo que ese cuestionamiento, y lo voy a dejar ahí, hay que hacérselo de cara a las elecciones igualmente. ¿Qué queremos? ¿Qué país es el que queremos? ¿El que almacene seres humanos en una cárcel, que los meta a profundidad y no los mire más? ¿O sencillamente gente que se pueda rehabilitar? Saludos desde San Sebastián, saludos Martín Arroyo, Lourdes Ríos, buenos días. Un pepiniano radicado en La Palguera, no Palguerito. Ah, perfecto, Crespo, saludos. Llegué y ve Grajales. Mucho éxito, le dice Edgar a Miguel Ángel. Se rehabilita con educación, exactamente. Bueno, segundo tema. Vamos a dejar los políticos para el final. Vamos a dejar el asunto electoral que nos tiene en ese tema del fundraising bien interesante. Vamos a hablar de lo que está pasando en Punta Bandera en un momento en que Punta Bandera siempre ha sido ese objeto del deseo de los inversionistas, específicamente esta área que ven aquí, que es una excelente foto de mi amigo Sebastián Márquez, que es el área de Mata de Plátano. No, esto no es. Sí, esto mismo es, perdón. Esto mismo es. Gracias, señor director. Mata de Plátano, eso que ustedes ven ahí, que está precisamente cubierto de bosque, es Punta Bandera, sector Mata de Plátano, barrio Mata de Plátano de Luquillo. Esa área que ustedes ven que está llena de bosque, esa área boscosa es la que quiere desarrollar un desarrollador de Mayagüez, un capitalista de Mayagüez, de la familia de los Valdés, para colocar allí un superproyecto de vivienda y turístico. Y este video que van a ver es uno de los que ha desarrollado una comunidad que está súper organizada en ese sector para tratar de detener lo que ellos saben les puede ser crítico a la hora de seguir manejando una comunidad que ya se inunda, que ya tiene problemas y que desde que esta persona compró ese terreno ha querido insistir en colocar allí
lo que va a agravar las condiciones de la comunidad. ¿Por qué yo traigo esta historia hoy? Porque pasaron dos cosas en esta semana. Lo que nosotros habíamos adelantado en el 2023 que nos había querido negar, importante, vamos a empezar con la historia del 2023. Cuando nosotros le preguntamos a Jennifer González si ella había intervenido en el proceso de agilización del deslinde en el caso de Asure, su corporación, y el señor Valdés como el interesado en que el cuerpo de ingenieros le diera los permisos para establecer ese proyecto allí. El cuerpo de ingenieros tenía que hablar sobre el deslinde. Y lo más importante de esto es que en aquel momento Jennifer González nos dijo que no iba a contestar. Y no contestó. Ahí está la historia. Específicamente, 31 de mayo del 2023. En aquel momento la congresista Nidia Velázquez también estaba involucrada porque la información que yo obtuve, la obtuve de un documento judicial en medio de los problemas que tenía el desarrollador con el banco para insistir en desarrollar y que le dieran el dinero. Ese no es el documento, señor director, volvamos al estudio. Cuando esto ocurre, nosotros sacamos la información judicial. Uno de los abogados en aquel momento era Charles Cupril. Y Charles Cupril decía que su cliente tenía información de que en efecto la comisionada residente estaba interviniendo para que le dieran el visto bueno por parte del cuerpo de ingenieros para que ese deslinde se pudiera dar, etcétera, etcétera. Y que supuestamente, además de Jennifer González, Valdés habría hablado con Nidia Velázquez y Nidia Velázquez lo desmintió. Nunca Bonita Radio. Nidia Velázquez tiene la misma mala costumbre que el PNP en Puerto Rico. No habla con Bonita Radio, ya va a sus redes y desmiente lo que dice Charles Cupril en esta moción. Finalmente, lo que ocurre después que Nidia Velázquez lo desmiente a través de sus redes sociales es que Jennifer González no nos contesta. Pero hoy tenemos la carta desde el Congreso de Estados Unidos, porque Jennifer González es comisionada, se sienta allí, no tiene voz ni voto, pero tiene voz, estableciéndose precisamente la intervención oficial de ella. Y fíjense, vamos a la fecha que es genial, porque a mí me encanta cuando desmienten las cosas y uno encuentra un documento, y esto lo circuló ayer, creo que fue Eliezer Molina, y también lo circuló el grupo de Punta Bandera, que están entregados en el proceso de colocar ante la opinión pública todo lo que está ocurriendo en materia de este asunto. Fíjense cuándo intervino, el 15 de marzo del 2023. Es que es increíble. ¿A quién le escribe? Está hablando de la jurisdicción, precisamente a la gente del cuerpo de ingenieros. Alfonso Valdés está, que reside en nuestro distrito. Precisamente tiene un proyecto allí residencial y turístico que va a proveer sobre 200 empleos. Y lo que queremos es que, pues, que se trabaje con la intervención del cuerpo de ingenieros. Y ahí está la firma Jennifer González Colón. Cuando esto pasa hoy, pasa en el contexto, o sea, cuando sale, en el contexto de que Punta Bandera está amenazada porque ahora el Departamento de Recursos Naturales, que tenía que hacer el deslinde, hace el deslinde y elimina el humedal de ese deslinde. Ustedes me dirán cómo es que uno puede hacer un deslinde de un área que todavía existe el humedal y la saca del mapa. Problemático. Este es el tajureo, este es el truco, este es el chanchullo del Departamento de Recursos Naturales. Que conste, tengo que decir que desde el 12 de agosto se fue de maternidad
la secretaria Anaí Rodríguez Vega y a saber quién está dirigiendo allí. Entiendo que está dirigiendo un ayudante desde la fortaleza. Entonces, ¿cómo se supone que una le crea hoy a Jennifer González o que el país le crea que ella no intervino? Ahí está la carta. Jennifer González, que como ustedes saben, y he traído antes y ahora lo traigo con más conocimiento en el contexto de hoy del 2024, que tiene un primo que se llama Luis González Ortiz, que trabaja en el Departamento de Recursos Naturales y que ha sido reclutado por $72,000 en medio de este año y este ciclo electoral hasta el 2025. Yo no sé cómo llegan esos contratos al 2025, eso es ilegal, porque no pueden impactar el presupuesto de enero a junio del 25, porque viene otro gobierno. Pero eso está pasando ahora mismo en el Departamento de Recursos Naturales. Luis González Ortiz, el primo de Jennifer González Colón, está impactada de dos maneras, además de por Luis González Ortiz. Es que el problema que tiene Jennifer González es que sus suegros tienen un caso allí ante María B. Ortega Ramírez, la examinadora que quiso desbancar Miguel Torres Torres. ¿Y cómo le dice al país Jennifer González que ella tiene manos afuera de lo que incide en los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, que su familia, entre otras cosas, quiere impactar en el caso de la Parguera? Yo no veo cómo. Definitivamente. Vuelvo y repito, en el 2023 traímos la información, en mayo del 23, y en mayo del 23 Jennifer González nunca quiso contestar, y sabemos que desde marzo del 23 tenía una intervención puntual desde el Congreso de los Estados Unidos como comisionada residente. Ahí está el documento. Entonces vámonos ya en este momento al asunto electoral. Y yo quiero empezar por la historia. A las 8:31, gracias a la cooperativa de Vega Alta y gracias a Buen Vecino Café, a donde voy con Rodrigo. Si están por ahí, se toman un café con nosotros. Vamos a hablar de lo que anoche, en medio de todo lo que está pasando con la campaña de miedo de Tomás Rivera Chats, por ejemplo, de el Partido Popular a través de Medio Gago, ya sabemos por qué, Alejandro García Padilla, y todo el evento de la campaña de Jennifer González, desde ella hasta su director de campaña, Francisco Domenech, traen el elemento de miedo para establecerle a los electores en Puerto Rico que no se puede votar por la alianza electoral, porque la alianza electoral es una alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, y ellos son comunistas porque ellos abrazan a Maduro, a Chávez, a Nicaragua, a Cuba, etc. Hay una imagen que yo saqué ayer, importante, y esta entre Alejandro García Padilla y Ricardo Alarcón se une a esa imagen y a ese video que les voy a pasar en breve. Y es precisamente como en el 2016 el secretario de Estado Víctor Suárez y el entonces gobernador Alejandro García Padilla se reunieron con Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Popular Nacional del Poder Popular de Cuba, porque entre otras cosas estaba tratando Víctor Suárez y el gobernador de proponerle al gobierno cubano que se estableciera una oficina de Puerto Rico en Cuba. Y eso es importante porque yo escuché, nadie me lo contó, yo escuché a Alejandro García Padilla decir que el problema del PIB y de la alianza era que no habían condenado a Maduro. Y cuando él se sentó con el expresidente de la Asamblea del Poder Nacional
del Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, Ricardo Alarcón. Yo me pregunto si condenó lo que ha condenado la derecha estadounidense en Cuba por tiempos inmemoriales. Pero además, si él cuando asume esa posición de abrazar el discurso del Partido Nuevo Progresista en el 2024, dijo en el contexto legítimo, honesto de un político, un ex político como él, un político porque lo sigue siendo como analista, precisamente que él había tenido esta participación y que le interesaba entrar en la política de mantener una oficina con intercambio comercial y cultural con Cuba en el 2016. No se lo dijo. Pero yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Alejandro García Padilla en el 2016 sobre su empatía con Cuba en aquel momento. En menos de 4 años. Eso es lo que queremos hacer con mucha fuerza en Cuba. Hemos abierto oficinas recientemente en Bogotá, Colombia, en Lima, Perú. Hemos reforzado la que teníamos en Panamá y la que teníamos en España, la que teníamos en Nueva York. Abrimos una nueva en el estado de la Florida. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo en Puerto Rico para bajar el desempleo y ha tenido éxito en esa dirección. Además, como les decía, el intercambio cultural con Cuba es extraordinario. Para que tengan idea de nuestro intercambio económico con Colombia, el sector cultural es más fuerte. Y vemos como perspectiva que el intercambio cultural y de servicios con Cuba va a ser, digamos, al menos al principio, el agente motor de esa relación de exportación de Puerto Rico hacia Cuba y de Cuba hacia Puerto Rico. Nada malo en el 2016, y que conste, en el 2024 yo sigo pensando que no es nada malo. El intercambio comercial, cultural de Puerto Rico con cualquier país del mundo es bueno, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, etcétera, etcétera. Si hay gente que piensa que en Cuba no se respetan, pues entonces, ¿cómo es posible que sea bueno para Alejandro García Padilla en el 2016 y malo en el 2024 para Juan Dalmau, Anaíma Rivera Lacén y la Alianza Electoral? En ese sentido, en buen puertorriqueño, la hipocresía y la falsedad. Sobre todo la falsedad, cuando hemos insistido hace mucho tiempo que la trayectoria y la estrategia política del Partido Nuevo Progresista es propaganda de la más terrible que hubo en la Alemania nazi con el proyecto de Joseph Goebbels. Ahí está. Nadie se lo inventó. Pero es importante traer al Partido Popular porque el Partido Popular, sobre todo Alejandro García Padilla y Sila María Calderón, fueron objeto de la misma demagogia, propaganda y falsedad del Partido Nuevo Progresista cuando estaba en el poder. Sila María Calderón invitó a cesar a Hugo Chávez como presidente de Venezuela porque en aquel momento estaba tratando de que en efecto Venezuela le vendiera petróleo a Puerto Rico. Pero eso no vino desde que Sila María Calderón invitó a Chávez. Eso vino desde que Luis Ferré en el 1972 dijo que Fidel Castro le daba dinero a la campaña de Rafael Hernández Colón. Y en el 1978 hicieron lo propio. Y en el 80 Carlos Romero Barceló hizo lo propio. Esas imágenes no las he encontrado. Pero me parece estar viendo las portadas del Nuevo Día y del periódico El Mundo en aquel entonces. Yo tenía 16 años. Pero estaba ahí. Bueno, en el 72 tenía 8 años. Así es que yo creo que se le queda corto. Le queda muy mal al analista Alejandro García Padilla abrazar un discurso del que él fue víctima. Y ahora vamos, cuando esto pasó, que en el 2016 quiso abrir una oficina en Cuba, atacado por el PNP. Pero en el 2005, y me lo recuerda el compañero Roby Cortés, y lo publicamos esta mañana, cuando era secretario del DACO, el entonces
secretario del DACO, fue a Venezuela en un jet de PDVSA, que es la corporación del Estado venezolano con relación al petróleo, allí a buscar información sobre esa posibilidad. Y lo más interesante, en el 2005 ya él era, tengo que revisar porque creo que fue en el 2003, era Sila María Calderón la que estaba en el poder. En el 2005, ¿qué pasó? Que era senador. Y cuando fue senador y candidato a la gobernación, en el 2012, primero senador y después candidato a la gobernación, quien le imputó irregularidades por ese viaje en el jet de PDVSA a Alejandro García Padilla fue Luis Fortuño, con quien corría en el 2012 para la reelección. Y lo enfrentaba Alejandro García Padilla. Y lo que pasó precisamente con Luis Fortuño y Tomás Rivera Chats es que lo acusaron de comunista porque estaba con Chávez. Porque había viajado en el jet de PDVSA y le imputaron irregularidades porque en ese jet eso no se podía hacer porque eran regalías del gobierno venezolano. Y yo creo que en medio de la campaña de miedo y de la propaganda, los fotutos del miedo y los portavoces del miedo y del terror tienen que ser honestos, y si no lo son hay que decirlo y hay que denunciarlo. Aquí está la denuncia. Y por eso dijo en el editorial la hipocresía y la falsedad. Jennifer González propone, Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista proponen el miedo a través de todos sus fotutos. Proponen que hay que vincular con el comunismo de Maduro, haciendo incluso alegaciones de asesino a Juan Dalmau, y eso lo hace Jennifer González cuando se presenta en los medios tradicionales. Pero hay que decir quiénes son los fotutos del miedo del Partido Popular. Alejandro García Padilla ya está ahí. Ayer más o menos trató de sacar la mano y decir, no, yo conozco a Juan Dalmau no es comunista, pero bendito, pero entonces ¿por qué estás abrazando ese discurso? Pero hay uno que yo creo que es importante destacarlo, y ese es José Nadal Power. Y José Nadal Power hace este tipo de publicaciones. Y hay que recordarle que él era miembro de ese gobierno del Partido Popular cuando la crítica del Partido Nuevo Progresista era imputándole comunista al Partido Popular Democrático. Hay que recordárselo porque es que parece que se lo olvidan. Yo creo que tienen amnesia. Se dan un palo de ron y se lo olvida todo. Yo creo que escriben cuando se dan un palo de ron, ¿sabes? Porque la verdad que dicen unas cosas que no tiene sentido. Y sobre todo, ¿cómo es que se atreven? Pues si ahora nosotros, mire, yo solamente tengo que poner Alejandro García Padilla, PDVSA, ¡boom! Alejandro García Padilla, Ricardo Alarcón, ¡boom! Alejandro García Padilla, reunión con Raúl Castro Ruz, ¡pum! Así que, bendito, yo creo que tienen que tener un poquito más de esencia cuando se confunden como entre analistas políticos, Partido Popular. Y ahí yo creo que lo mejor que está haciendo el periodismo independiente es precisamente poniendo los puntos sobre las IES, recordándole al país cuál es la historia. Y los contextos son importantes para entender la historia, pero la historia, créanme que no miente. Ahí están las imágenes. Ahí está Sila María Calderón, que lo mejor que tiene Sila María Calderón es que siempre ha sido tan prudente. ¿Ustedes la han escuchado hablando de comunismo? Pues claro que no, bendito. Pero si Sila sabe que ella coqueteó con el chavismo para ver si le ayudaban con el asunto del precio del petróleo. Amnesia selectiva, exacto. Ahora van y le aplican error 404, esos enlaces, es lo más seguro. El problema es que ya nosotros los tenemos levantados. Y finalmente hay una buena historia que quiero empezar por el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que no ha pasado. Sabemos que Jessica Padilla Rivera se convirtió en otra comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista, atendiendo el esfuerzo de impedir que la gente vaya a votar, porque
lo más que hizo fue extender el horario hasta las 8 de la noche, pero no quiere extenderlo un poco más allá del 21 de septiembre para que la gente termine sus transacciones electorales. Ayer lo de Cani lo discutimos. La gente sigue insistiendo en que le están poniendo el pie para ir a inscribirse, pero la gente insiste en que se va a inscribir. Lo que sí me parece importante a la luz de precisamente vistas públicas del Senado tan importantes como la de Auticorp y que un Tomás Rivera Chats no se presente. Miren dónde estaba Tomás Rivera Chats. En un fundraising en castellano. Aquí cerquita. Se acabó el miedo, dice Gutay. En un fundraising en castellano, nada más y nada menos con aquel que era secretario de la gobernación del gobierno de de Luis Fortuño. Importante el abogado, porque porque este es de esos abogados que ahora trabaja para el bufete de McConnell y Valdés, que ha estado en todas las administraciones del Partido Nuevo Progresista, participando de lejos como contratista y manejando los hilos para que siempre esté presente ese partido como partido de gobierno. Y cuando yo vi estas imágenes, también recordé, Marcos Rodríguez Gema es ese personaje que ha estado siempre detrás de esos gobiernos del PNP, procurando lo más importante para él, que es mantener su nivel económico. Y habrá quien pueda decir cuánto se pedía en la administración de Luis Fortuño para darle un contrato a alguien, porque tenía que pasar el cepillo, no solamente para el partido, sino también a nivel personal. Pero el que está detrás de Marcos Rodríguez Gema es el famoso Richard Rivera Rodríguez, Raymond, empleado de Tomás Rivera Chats. Si esto fue en castellanos ayer, Raymond, Marcos Rodríguez Gema y otros que no podemos identificar que están allá con Tomás Rivera Chats, se pueden imaginar cómo está corriendo el billete a 48 días de las elecciones generales. Y esto lo vamos a ver pronto cuando en el esfuerzo del Contralor Electoral tengan que responder a quienes le dieron dinero. Mientras se estaba discutiendo en el Senado de Puerto Rico la vista quizás más importante de lo que ocurrió. Pero es que a veces me pregunto si les importa que hayan asesinado a una mujer por la negligencia de la comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista en corrección. Por la negligencia de ellos, porque ellos son el gobierno. No sé si les importa. Lo más importante, la auditoría para establecer quién cometió negligencia y cómo fueron los procesos irregulares o irregulares en el manejo de eso. Porque es la vida de la gente y de las mujeres las que está en juego. Pero ellos están recogiendo dinero para seguir siendo gobierno, para seguir metiéndole al bolsillo, para seguir viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Ahí está Tomás Rivera Chats, Raymond Rivera Rodríguez o Rivera Rodríguez y Marcos Rodríguez Gema. Que me imagino que hoy debe estar diciendo, Ave María, fulano o fulano fueron los que tomaron la foto. Pues, lo sentimos. Pero este país está a ese nivel. Los ve en la calle y los van a retratar. Los ve en la calle y se lo van a decir.
Pero para terminar el programa, yo quiero que ustedes escuchen la pelea que tuvo Alejandro García Padilla con Tomás Rivera Chats en una de esas intervenciones antes de que José Molinelli lograra sacar a Tomás Rivera Chats de primera pregunta. Vamos a escucharlo. Quebrar a Puerto Rico fue tomar préstamos sin fuente de repago. Y El recuerdo, último lo tomaste tú. no, con fuente de repago. último lo tomaste tú. Con fuente de repago. Bueno, Tomás, vamos a ver la Tomás, historia. tú autorizaste 16.100 Yo no autoricé millones nada. de dólares de deuda nueva Yo no como autoricé presidente nada. del Senado. Eso es Tú, falso. el Eso cuatrenio de más completamente deuda en la falso. historia, tú las autorizaste. Falso. Tú la autorizaste. Tú quebraste a Puerto Rico y tú No, provocaste- yo declaré la quiebra tuya, la quiebra que tú y Fortunio Tú trajeron. quebraste a Puerto Rico con el Tú- Nevale. Tú autorizaste. Tú Y la que quebraste. siga valiendo lo que tú pienses. Y a mí me vale menos lo que tú Pues, piensas. pues, Hasta está bien, pues mañana. estamos a mano. Vamos a mano. Muy bien. Fíjense cómo pelean por quién quebró a Puerto Rico, pero no peleen si la culpa es de los dos. La culpa es huérfana para ustedes, con quien no están a manos con el pueblo. La responsabilidad de los 16.000 millones de dólares, lo dice correctamente Alejandro García Padilla, es de Jennifer González y de Tomás Rivera Chats y de Luis Fortuño. Y ahí está la portada. O le van a decir al Nuevo Día que dijo mentira, si eso se legisló en el Senado de Tomás Rivera Chats. Ahí está la historia. Por eso decíamos en el editorial de esta mañana. La historia no miente. Ahí está la portada. Ahí están ustedes como autorizando esa emisión de bono. Sin fuentes de repago, la más grande en más corto tiempo. Lo que terminó de quebrar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí está un Tomás Rivera Chats con 60 libras menos. Un Luis Fortuño y una Jennifer González. Más o menos como está ahora, porque esa muchacha se hizo una bariátrica y volvió a engordar. Y yo creo que esta pelea es parte de lo que también hay que destacar en la discusión pública. No se tiren piedras porque tienen el techo de cristal. Fueron ambas administraciones de partidos populares, de Partido Popular y de Partido Nuevo Progresista, los que dirigieron el esfuerzo para endeudar a Puerto Rico. No fui yo, Acevedo Betancourt, no fue mi papá, Acevedo Ramos, no fue la vieja mía, Betancourt Vázquez, no, fueron ustedes. Y ahí está. Y Marcos Rodríguez Gema fue parte de la administración de Luis Fortuño y fue parte de la administración de Pedro Rosselló González. Cuando empezaron a endeudar a Puerto Rico para pedirle dinero a los desarrolladores para hacer grandes obras y que le pagaran las campañas cada 4 años y le pagaran los estilos de vida que querían mantener como funcionarios públicos, porque pidieron para el partido, pero pidieron para ellos. Allá fue que empezaron a identificar que se podían hacer ricos con el gobierno del Partido Nuevo Progresista. A partir y a merced de la chequera del pueblo. Nosotros nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Aquí pueden donar a través de ese símbolo de dólar. Siempre que puedan tomar Bonitas Radio ATH Móvil. Siempre que puedan en bonitasradio.net. PayPal, tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y Fundación Periodismo 21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Compartan todos nuestros contenidos. Díganle al mundo. En Bonitas Radio es el lugar donde usted va a escuchar información, el análisis y sobre todo el contexto, porque toda historia tiene un contexto. Nos vemos esta tarde a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Estoy esperando que la agencia pública me conteste. Si no me contestan a las 2 de la tarde, la historia está hecha. Hoy a las 5 tenemos investigación, no matter what. Gracias por estar. Nos vemos ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.